Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma YouTube. Hoy vamos a compartir un nuevo ejercicio. Todavía no hemos llegado a los ejercicios de arranque de motores automatizados con timer. Seguimos todavía con arranques, algunos ejemplos de arranques manuales. Hoy vamos a ver, le vamos a compartir un ejercicio, la inversión de giro de un motor trifásico. Está mal escrito aquí. Entonces vamos a compartir disculpen, aquí se me ha ido algo mal. Vamos a ver trifaz. No, vamos a... Bien, entonces como les decía, vamos a compartir este arranque el día de hoy. Es una inversión de giro de un motor trifásico, pero sin pasar por paro. Entonces ya hace unos 2 o 3 tutoriales anteriores compartimos un vídeo en donde la inversión de giro la hacíamos, pero debíamos pasar por paro. Entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio pasando por paro. Entonces veamos, este ejercicio lo podemos aplicar, no sé, quizás en una fábrica de automatización donde existe una carriola que va de un punto A a un punto B, en donde para retornar pues debe de girar el motor en sentido contrario, y en nuestros controles pues solo vamos a tener 3 pulsadores. Un pulsador que en este caso va a ser el de paro, un pulsador para un sentido y un pulsador para el otro sentido. Entonces yo lo llamaré push button el día de hoy. Ya hemos hecho algunos ejercicios donde los llamamos start, donde llamamos encendido, apagado, start, on. Entonces también vamos a llamarlo de push button, en inglés significa pulsador. Bien, entonces acá vamos a ocupar un motor trifásico, 2 contactores, 3 pulsadores normalmente cerrados. Ya explicaremos por qué vamos a ocupar esta cantidad de componentes en los pulsadores para encendido y para apagado. Entonces un relé térmico de acuerdo a la potencia del motor, el relevador de que va a ser el protector del motor, y 3 lámparas de señalizaciones, una para un sentido, el otra para el otro sentido, ya sea horario o antihorario, y una que nos va a indicar cuando el sistema tenga alguna especie de falla. Bien, vamos a realizar entonces el esquema, primero el de fuerza y después realizaremos el de mando o control. Bien jóvenes, ya aquí ya tenemos todos y cada uno de los elementos montados, pues ahora vamos a ver su simulación para ver de qué manera trabaja esto. Entonces, como les decía, podría ser un ejemplo de aplicación de una carriola que lleva componentes en una planta de proceso de un punto A a un punto B, y pues debes de activar el sentido horario y debes activar el sentido antihorario de un motor. Entonces, para que pasemos para no pasar por paro, entonces podría ser una de las posibilidades de trabajo. Entonces bueno, activamos la corriente eléctrica, nuestro disyuntor, y ahora venimos acá. Debemos de pulsar PB1 para que nosotros observemos que está girando en sentido antihorario, y PB2 debería de ser el sentido horario. Como podemos ver acá en controles, pues estamos pulsando correctamente el funcionamiento y el accionamiento de cada uno de sus contactores. PB1 para un lado en sentido de horario, y horario sería PB2. Si queremos detener el sistema, presionamos paro. Cabe señalar que estamos utilizando pues entonces los 2 contactores, y lo que estamos haciendo acá es el juego de pulsadores. Aquí alguien me puede decir que puede utilizar este mismo pulsador. No sé, espérate, ahora sí. Cuando nosotros usamos este juego de pulsador de esta manera, que encontramos acá, es un juego de pulsador que viene compuesto por uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Si ocupáramos 2 de estos, no nos podría funcionar, porque lo que estamos haciendo es tratando de trabajar para cada una de las bobinas de cada uno de los giros que gobierna cada uno de los giros, ya sea KM1 o KM2 de los contactores, el contacto principal de la bobina del motor. Pues entonces son líneas de trabajo diferentes, y por eso no nos haría la función, porque la retención prácticamente nos retiene
como podemos observar, tiene una retención. La retención solo es para el contacto abierto, no para el contacto cerrado. Entonces por esa razón no me funciona. Lo que yo hice, este mismo que está acá, que viene armado para un contacto cerrado y uno abierto, pues lo que hice fue utilizar los pulsadores por separado y ponerle los nombres. Por ejemplo, este es el push button 1, acá está su push button 2, cerrado. Este es el push button 1 abierto, este es el push button 1 también pero cerrado, este es push button 2 abierto y aquí tenemos el push button 2 pero cerrado. Entonces por separado, y así de esa manera se pueden trabajar las líneas de trabajo que llevan a la bobina, a cada una de las diferentes bobinas de los dos contactores, pues de manera separada. Por eso no utilicé en este caso. Bien, aquí ya entonces finalizo la demostración. Como podemos ver, pues está funcionando perfectamente. Nosotros, bueno, si lo queremos accionar acá desde el diagrama, pues podemos pulsar acá. Como podemos ver, ahí está funcionando en este caso el sentido antihorario. Venimos acá al push button 2 y directamente pasa en sentido antihorario sin pasar por paro. Ya si queremos detener el sistema, pues entonces venimos a pulsar paro. De esta manera es como funciona este diagrama. Sin nada más que decir, pues yo me despido de todos ustedes, deseando como siempre lo mejor, que la pasen bien ahí, y agradeciendo a los que comparten este contenido en sus redes sociales con sus amigos. Bien, tengan todos un buen día.